México vive tiempos de profundo cambio y renovación. Esto por el producto del relevo generacional en un mundo estresado por la competencia globalizada. El Hospital General Dr. Manuel G. González no puede permanecer indiferente ante los retos actuales que existen en el Sistema Nacional de Salud. Su historia es un ejemplo de supervivencia. Es una institución que ha tenido que adaptarse a grandes cambios demográficos y epidemiológicos. Este hospital surge en las primeras décadas del siglo XX, época donde el panorama de nuestro país giró alrededor de la presencia de la tuberculosis, un problema prioritario que requería urgentemente de salud pública y de una respuesta social organizada. Entre aquella generación de médicos decididos a poner los avances de la ciencia al servicio de la población más desprotegida, destaca la figura del médico el Dr. Manuel G. González, eminente profesor de Clínica Quirúrgica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es uno de los personajes más importantes iniciadores de la campaña nacional de la lucha contra la tuberculosis. Hoy se encuentra con nosotros el Dr. Octavio Sierra Martínez. Él es en la actualidad el director de este hospital, que nos hablará de las especialidades, logros y perspectivas de esta destacada institución. Gracias por estar en este desafío. Me encuentro con el doctor Octavio Sierra Martínez, que él es el director general del Hospital Manuel G. González. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Y qué me puede decir de este pasado que tiene el hospital? Porque cumplió 70 años recientemente, y de su actualidad. Gracias, Paula. Bueno, pues es un hospital que nace efectivamente hace 70 años, en 1936, a raíz de las epidemias de tuberculosis que había entonces. Va cambiando con el tiempo, ha tenido diferentes etapas el hospital, etapas en las que primero fue hospital para tuberculosos, posteriormente llegó a ser el Instituto Nacional de Neumología, es decir, atendían puras enfermedades pulmonares, y con el tiempo se ve la necesidad, alrededor de 1970 y 72, de transformarlo en un hospital general. Entonces venía como muy a la par con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Exactamente, venían a la par con una diferencia, que el Instituto de Enfermedades Respiratorias se atendía más problemas con medicamentos, o sea, la tuberculosis la atendía con medicamentos, y en cambio el G.A. González era un hospital más quirúrgico. Se operaban los problemas tuberculosos, se quitaba un pedazo de pulmón y de esa manera se resolvía el problema de la tuberculosis. Sin embargo, al irse controlando la tuberculosis con los medicamentos antifímicos, como se les llama, entonces permite esto que vaya habiendo un cambio. Y las necesidades de la ciudad, que va creciendo cada vez más, hace que el sur de la ciudad ya no tenga un servicio de medicina general, y entonces se viene la necesidad de transformarlo en hospital general, que es actualmente. A partir de 1977 se inaugura como hospital general, y ya a partir de esas fechas el hospital ha funcionado con ese fin. Ha tenido diferentes etapas, ha ido creciendo, ha ido teniendo nuevas áreas, y actualmente es un hospital muy reconocido en el que se ven las materias básicas, ¿verdad? Pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía, y por otro lado tiene un prestigio muy grande en algunas especialidades como es la cirugía plástica, la dermatología, la otorrinolaringología, la urología, ortopedia y otras especialidades, ¿verdad? Oftalmología también. Todas ellas son especialidades quirúrgicas que le han dado un giro un poco más hacia la cirugía. Sin embargo, se atiende todo tipo de enfermedades, generales, problemas, urgencias, muchas urgencias se ven en el hospital, y actualmente es un hospital muy reconocido en el sur de la ciudad. Entonces, si es un hospital que tiene mucha demanda de urgencias, estamos hablando que tiene 70 años y el ala vieja es donde llegan todos los pacientes. Quiero entender que si estamos hablando de 70 años, la sala de urgencias ha tenido que crecer de acuerdo a la demanda de la población. ¿Cómo le han hecho para adaptar ese pequeño espacio y atender a mucha gente al mismo tiempo? Pues con mucha imaginación y con mucha análisis de los procesos. Y lo que se hizo en una época fue aumentar el tamaño de las camas de urgencia. Primero eran solo 10, actualmente ya son 20 camas. Siguen siendo insuficientes porque la cantidad de población que atendemos del sur de la ciudad,
varias delegaciones, cerca de 6 delegaciones mandan a sus pacientes al hospital. Lo mismo los estados colindantes del sur de la República, por ejemplo, Guerrero, Oaxaca, Morelos, todos ellos nos mandan muchos pacientes y esto hace que la demanda sea muy grande. Al no tener tanto espacio para atender, ¿qué es lo que sucede? Porque quiero entender que muchos pacientes llegan no para prevenir algo, sino llegan ya cuando ya su padecimiento está en una etapa de emergencia total. ¿Cómo le hacen ustedes? Sí, el problema es que hay poca educación para la salud y esto ha provocado que los pacientes lleguen a veces ya en condiciones muy delicadas. Por ejemplo, un paciente que tiene una apendicitis pueden pasar 3 o 4 o 5 días con el dolor o en atenciones que no son adecuadas y llegan al hospital con una emergencia en la que ya puede ser con complicaciones como una peritonitis. Lo mismo sucede con pacientes diabéticos que no llegan a un control, a la consulta externa o a un centro de salud, sino que el paciente no toma sus medicamentos y llega a urgencias descompensado, con el azúcar muy alta, y entonces obviamente esto requiere de un tratamiento mucho más prolongado. Además de que a veces el paciente regresa a su casa y vuelve a regresar a los 3 o 4 meses con las mismas condiciones. Esto obviamente satura los servicios. ¿Qué hacemos en el hospital? Pues tener una eficiencia con los médicos de urgencia para lograr que el manejo sea muy adecuado y que no tengamos que hospitalizarlos a todos, sino que una gran parte de los pacientes tratamos de que rápidamente salgan de urgencias directamente a su domicilio. No siempre se consigue. Por otro lado, hay una situación que el paciente debe saber. Hay urgencias que son urgencias reales y otras urgencias que son urgencias sentidas. Esto se le llama a la urgencia que el paciente siente que es una urgencia. Yo tengo 3 semanas con dolor de la cintura, pero para mí ahorita está muy fuerte, entonces ya es una urgencia. Realmente, si hubiera ido al médico, recién empezó el dolor, hubiera sido diferente. Y lo mismo pasa con muchas otras enfermedades. Entonces, estos pacientes obviamente nos saturan los servicios de urgencia, que de otra manera estarían limitados solamente a las verdaderas urgencias en las que requerimos rápidamente hacer una intervención quirúrgica o tratamientos de emergencia. Y como dice usted, la educación es básica para que la gente entienda que no se tiene que llegar cuando ya están en un momento donde ya están enfrentando una enfermedad que ya es difícil, pues, atenderlos y que se les den los mejores resultados. Exacto. Y estamos en una parte también donde la población le cree mucho al remedio casero y al remedio de la abuelita, lo que hablábamos, doctor, de que tienen un dolor en la espalda baja y se toman el aceitito con el té, ¿no?, para curarlo, y quizá tienen un problema muy grave y cuando llegan que el aceitito ya no funcionó, pues obviamente ya están en problemas. Exactamente. Falta educación. Yo creo que sí, ha faltado educación para la salud. Es decir, que tenemos que conocer mejor a nuestro cuerpo, que las personas sepan que mantener la salud buscando condiciones adecuadas de alimentación, de vida sana, de ejercicio, de evitar cambiar la conducta de vida, ¿verdad? Y tener un peso adecuado, tener condiciones de ejercicio adecuadas y una alimentación adecuada va a permitir que se mantenga la salud. Además de conocer en qué momento se tiene que buscar atención médica preventiva. Claro. Por ejemplo, las mujeres que llegan a cierta edad, obviamente tienen que hacerse el Papá Nicolau. La mujer que piensa en la mastografía. La mujer que piensa tener bebés tiene que ir a una atención ginecológica para que se le den las condiciones ideales para realizar su embarazo. Todo esto, lo mismo que la atención de los niños pequeños, que tiene que hacerse la atención preventiva, es decir, buscar la atención del crecimiento y del desarrollo, en vez de estarle atendiendo enfermedades que ya se nos vinieron porque no nos dimos cuenta, ¿no? Claro. Doctor, y hablando del ala nueva de este hospital, está muy a la vanguardia en tecnología y cuentan ustedes desde el 2014 con un robot. ¿Cómo está eso? ¿El robot opera? ¿Atrás del robot hay un especialista o nada más se programa? ¿Cómo es esto? Porque Sí. está muy avanzado esto. Sí, claro. Esto se inicia hace más de 7, 8 años, que se empieza a llevar a cabo cirugía endoscópica. La cirugía endoscópica es la que tiene menos daño al paciente porque se hacen incisiones muy pequeñas y a través de una cámara estamos viendo el interior del paciente, tanto en cirugía como en urología, como en ginecología, ortopedia, etc. Y esto fue un avance extraordinario porque disminuyó las consecuencias de la cirugía después de ella. Y a partir de esto surge con la investigación y el lograrse
meter un robot, es decir, una computadora, agregarla a estos instrumentos, permitió que, estando el médico en una computadora sentado con un visor y sus manos haciendo la manipulación de los brazos que están pegados al paciente, se logra hacer una intervención quirúrgica disminuyendo muchos riesgos, porque la computadora permite quitar el temblor fino de las manos, hace que los movimientos sean más precisos y esto ha permitido que la cirugía se vuelva una cirugía más segura. En el hospital se cuenta ya con un programa para estar haciendo cirugía robótica que obviamente tiene probablemente más costo, pero tiene ese beneficio de que la cirugía tiene más ventajas. Doctor, y bueno, y para concluir, este libro es del Hospital GEA, que cumple 70 años. ¿Qué contiene este libro, así a grandes rasgos, porque se nos está acabando el tiempo? Sí, este libro contiene las opiniones de personajes de la salud de nuestro país, secretarios de salud, subsecretarios, secretarios, médicos que han formado parte de la institución y que dan su opinión acerca de la institución, que es una institución muy valiosa, ya que en el sur de la ciudad probablemente sea uno de los mejores hospitales, no solo de la ciudad, sino del país. Y esto además está mostrándose todo lo que implica la atención que se brinda, las ventajas que hemos logrado en el hospital, los avances que se han logrado en la dermatología, en la ginecología, en la cirugía general, en la urología y en otras especialidades. Realmente es una muestra de lo que es el hospital actualmente, el personal que lo forma, que por supuesto la gente que forma nuestro hospital, su equipo... Aquí lo voy a enseñar porque aquí sale el ala nueva del hospital con todas las instalaciones, doctor, que realmente son de primer mundo y realmente es una prueba de que ustedes están cambiando con las demandas de la población. Sí, realmente el hospital ha ido cambiando importantemente, logrando que la atención médica sea de muy alta calidad y es un hospital de vanguardia y su personal humano es lo más valioso. Que eso es lo más importante. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero yo le agradezco esta oportunidad de conocer más el Hospital GEA González para que la gente sepa cuál es el especialista indicado, a dónde tienen que acudir y sobre todo prevenir antes que lamentar. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, y gracias a ustedes por estar en este desarrollo. ¿Existe alguna diferencia entre las campañas anteriores en el Estado de México, en Nayarit o en Coahuila y las de ahora? Tal vez el vocabulario se agotó, tal vez los problemas no fueron resueltos y por lo tanto han crecido y es válido repetir, prometer, hablar de soluciones. Tal vez nada ha cambiado. La vida y sus circunstancias sigue siendo la misma y el avance se registra en reversa. Tal vez y solo tal vez pueda visualizarse en los próximos tiempos el esfuerzo del convencimiento y no el de violar las leyes y con ello buscar compradores de votos. A partir de la participación de ver los partidos y abanderados en las contiendas, pues surgieron los debates, pero no para presentar proyectos, para hacer ver la diferencia entre unos y otros con relación a estrategias para gobernar, sino para ofenderse, exhibirse, sacar de cada uno las peores calificaciones sobre su pasado. Algunos aplauden esta forma de presentación, otros la rechazan. Los derrotados seguiremos siendo los ciudadanos.